a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a César Vallejo a propósito de que en los últimos días, las últimas semanas, el nuevo presidente de la República, Francisco Sagasti, citó unos versos suyos del libro Poemas Humanos. Algo que quiero apuntar precisamente es que en la edición pasada de Hildebrand en sus 13, el semanario, César Hildebrand, su director, en su columna apuntó algo que creo que es muy relevante acerca de César Vallejo. Él dijo de él que era el poeta más reconocido y el menos leído del Perú. Es una frase un poco dolorosa, pero que no deja de ser verdadera. Al menos Vallejo, en cuanto a su poesía, ha sido mal interpretado, tergiversado en muchas de sus ocasiones, ¿no? En cuanto al sentido de sus poemas. Es por eso que en este programa vamos a tratar un aspecto menos abordado en cuanto a este gran escritor denominado el poeta universal con respecto a su narrativa y a sus cuentos. No vamos a abordar todos, pero sí algunos de los más destacados o también de los que no han tenido mucha difusión, pero que siempre vale la pena rescatar y revalorar. Sin más preámbulo, les voy a contar algunos datos biográficos de nuestro escritor más reconocido pero menos comprendido del Perú. Vallejo tuvo una vida relativamente corta, él nace en 1892 en La Libertad y una ciudad que lo va a marcar por siempre va a ser Santiago de Chuco, donde nació precisamente. En esa localidad va a ser muy importante para él porque la va a recordar con mucho cariño en sus años posteriores en el extranjero, por los vínculos que allí ha formado, ¿no? Tanto por su familia y las amistades que tuvo allí. Ahora, su educación fue bastante irregular. En el año 1910, él cursa letras, estudios de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, tuvo que abandonarlo, tuvo que, digamos, hacer un cese, una pausa casi indefinida de sus estudios por problemas económicos. Los problemas económicos van a perseguir a Vallejo durante casi toda su vida, ¿no? Y no va a retomarlo sino hasta el año de 1917, cuando ya se traslada a Lima y termina sus estudios, incluso de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también por el tema de letras. En el año 1923, César Vallejo viaja a París y este hecho va a ser realmente un punto de quiebre para él, ¿no? Después de haber estado un tiempo en Lima y de haber publicado también sus dos primeros libros, que son Los Heraldos Negros y Trilce, ambos de los años 1918 y 1922 respectivamente. En Francia, Vallejo va a atravesar una situación realmente miserable de constantes problemas económicos, de una pobreza casi extrema. Solamente va a poder sobrevivir gracias a la ayuda de sus amigos que de forma frecuente, pero no siempre, ojo con eso, van a poder socorrerlo económicamente. Principalmente lo van a apoyar Pablo Abril de Vivero, que va a ser su gran amigo, y también el poeta y ensayista español Juan Larrea. Y otros más, pero principalmente Pablo Abril de Vivero, que en ese entonces, de los años de 1920 en adelante, va a desempeñar una labor diplomática en España. Quiero hacer un paréntesis aquí porque ese periodo de Vallejo en Francia, como ya les había anunciado previamente, es un antes y un después en la vida de César Vallejo. La mayoría de sus cartas, de su correspondencia, son de socorro, de auxilio, de lamento sobre su situación en París. Algunas de estas cartas, y es necesario decirlo, son de tristeza y de recuerdos, ¿no? Por su familia, por sus hermanos y su padre también, ¿no? Para ese entonces su madre ya había fallecido. Otras cartas incluso piden con desesperación el pago puntual de las crónicas y de los artículos que él envía desde el extranjero hacia Lima para las revistas Variedades y Mundial. Sin embargo, los delegados, las personas en los que él tenía la confianza para que, digamos, cobren este dinero por sus artículos y crónicas y se lo envíen hacia allá a Francia o a España, donde luego radica César Vallejo, pues no van a cumplir con el envío. Incluso, si no me equivoco, la revista Mundial no le paga sino hasta después de 6 o 7 meses, haciéndole pasar por muchas penurias y situaciones realmente desesperantes a nuestro poeta. Su situación era francamente terrible, ¿no? Era crítica. Y desde sus primeras experiencias en Lima, entre 1919 y 1920, 21 aproximadamente, no va a tener un buen recuerdo tampoco precisamente de nuestra capital, ¿no? En Trujillo también incluso va a ser procesado injustamente por los delitos de homicidio, incendio y otros más.
Posteriormente se ratificaría que él no era culpable de estos delitos, ¿no? Él no había sido el autor de este incendio o de este homicidio. Y esto es algo que por último también quiero apuntar, ¿no? El Perú definitivamente no hizo justicia con el poeta, ¿no? No lo trató bien, hasta el punto que prefirió él mismo irse a París para conseguir lo que aquí no pudo, ¿no? Un reconocimiento y, y una revalorización de sus primeros escritos. Bueno, finalmente Vallejo va a fallecer en el año de 1938. Hasta el momento no se ha logrado determinar la causa específica de su muerte. Estuvo muchos días consecutivos en cama. Anteriormente, de hecho años atrás, ya había sufrido también de blenorragias, es decir, infecciones urinarias. De hecho, en sus cartas, que lo vamos a tocar en otro momento porque su correspondencia es muy voluminosa. De hecho, hasta el momento no se ha logrado tener la totalidad de sus cartas. Con los años, algunas de las personas o descendientes de las personas con las que él ha intercambiado palabras de forma remota, pues siguen apareciendo, ¿no? Todavía no hay una edición definitiva de la correspondencia completa de Vallejo, pero eso lo vamos a ver en otra edición. Como les continuaba diciendo, hasta el momento no se ha logrado determinar la causa del fallecimiento de César Vallejo. Se habló en algún momento de que tenía fiebres palúdicas, es decir, del paludismo, ¿no? Una fiebre que ocasiona por esta enfermedad que es la malaria y que también provoca disentería, debilidad, malestar corporal, pero de forma muy grave, ¿no? Muy severa. Como apéndice nada más, señalar también que su esposa, Georgette Philippard o Georgette de Vallejo, también fue una de las grandes impulsadoras y de difusoras de la obra de César Vallejo. Defendió hasta el hartazgo prácticamente su obra, que se respeten los derechos de autor, lo acompañó hasta los últimos momentos del poeta. Y bueno, esta es la importancia de la obra de César Vallejo, ¿no? Incluso llegó a codearse con grandes poetas como Vicente Huidobro, Pablo Neruda y otros más. Bien, habiendo tenido, digamos, estos datos bien claros, quiero explicarles el libro que vamos a tocar hoy, ¿no? Que es, como ya les había mencionado, es sobre novelas y cuentos. Aquí tengo una edición antiquísima realmente del año 1948 de César Vallejo. Es una edición un poco antigua, un poco deteriorada, pero muy importante, que reúne dos novelas, ¿no? El Tungsteno, Fabla Salvaje y luego Escalas Melografiadas, ¿no? Este último libro trata, en realidad, es bastante breve. Los tres son breves, pero el último son básicamente una recopilación de cuentos cortos. Ahora, Tungsteno tiene un claro tema indigenista, se preocupa por denunciar los abusos de la compañía minera Mining Society en Quivilca, en Cusco, y pues asistimos también a cómo se relata la degradación tanto de las personas que son, digamos, sometidas al poder norteamericano, al imperialismo, y también digamos, a toda esa maldad que ocupa a las personas que ejercen el poder, ¿no? Los hermanos Marino van a ser personajes realmente truculentos, oscuros, que solamente se ocupan de su placer y de sus ganancias. Obviamente los principales perjudicados van a ser la ciudadanía, la población, incluso también una comunidad indígena que se llaman los Soras. Bien, ahora vamos con una cita de esta novela breve que es Tungsteno. Cuidado, Taita, nos vamos a rodar. Calla, animal, le contestó Engeldarme, dándole un bofetón en las narices. Un poco de sangre le salió a Isidoro Yepes. A partir de ese momento los dos enrolados se sumieron en un silencio completo. Los gendarmes pronto se emborracharon. El sargento quería llegar a Colca cuanto antes, porque a las 11 tenía una partida de dados con el cuartel con unos amigos. Las indias y los indios que seguían a Yepes y a Conchucos desaparecían por momentos de la comitiva, porque conocedores del terreno y como iban a pie abandonaban el camino real para salir lo más pronto por otro lado, cortando la vía o a campo traviesa. Lo hacían arañando los peñascos, rodando las lajas, bordeando como cabras las cejas de las hondonadas o atravesando un río a saltos de pedrón en pedrón o a prueba de equilibrio sobre un árbol caído. Aquí podemos ver, por ejemplo, la indolencia y el trato digamos, de las autoridades, incluso de la policía, a eso se refiere con los gendarmes, sobre los indígenas, ¿no? Sobre la población, con tal de reclutar una mano de obra que pues trabaje sin cesar, ¿no? Incluso podríamos hablar acá de una denuncia de los trabajos forzados o una esclavitud más contemporánea, por decirlo de algún modo, ¿no?
no se respetan las formas de vida, y recordemos que Vallejo en esos tiempos ya era una persona comunista, ¿no? Es decir, se preocupaba por el bien de las personas, de la igualdad, y sobre todo estaba muy en defensa de los derechos obreros y de los proletarios, ¿no? De las masas trabajadoras más que todos, ¿no? La novela concluye en realidad con un mensaje muy poderoso acerca de la revolución en Rusia que hubo entonces, ¿no? En los años de febrero y octubre de 1917, cuando Lenin asume el poder, ¿no? Contra el gobierno, digamos, autoritario del zarismo, ¿no? Del zar Alejandro Kerensky. Todo ese contexto es importante porque Vallejo va a asumir esto como una lucha propia, se va a ilusionar en realidad mucho con el comunismo y va a pensar que esta va a ser la solución, o va a ser el primer paso para una reivindicación de los trabajadores. Obviamente, como él fallece en 1938, no llega a ver la culminación, digamos, la perversión a la que llega esta ideología, ¿no? Que deriva lamentablemente en dictadura y en violencia, represión y asesinatos, ¿no? En más. Vamos a ir con otra cita también de esta novela que se llama Tungsteno. Ya verán ustedes, ya verán. Ahí tengo un periódico que me han enviado de Lima, escondido. Ahí dicen que Lenin va a ir a Rusia y va a levantar las masas contra ese Kerensky. Y lo va a votar y va a poner en el gobierno a los obreros y a los pobres. Y allí también dicen que lo mismo hay que hacer en todas partes. Aquí en el Perú, en Chile, en el extranjero, en todos los países, para votar a los gringos y patrones y ponernos nosotros, los obreros y los pobres, en el gobierno. Benítez sonreía con escepticismo. El apuntador, en cambio, oía con profunda unción al herrero. Aquí vemos uno de los testimonios del herrero, uno de los personajes de esta novela, que se apellida Benítez. Él va a ser importante porque va a difundir ya en las líneas finales de esta novela a las personas que han sido víctimas de la represión policial de los gendarmes, por reclamar por sus derechos, que hay otros casos en el mundo donde la gente se está alzando y prácticamente hay una revolución que se avecina, ¿no? Entonces ya muy pronto están organizándose para poder rebelarse contra estas autoridades totalmente injustas que asesinan y matan, y que incluso en una parte muy explícita de la novela asistan a una violación grupal, ¿no? Es un poco descarnado, un poco crudo, como lo cuenta Vallejo en esta novela que se llama Tungsteno. Uno no lo pensaría, pero como les digo, esta novela es de tipo indigenista, pues, se retrata muy bien los abusos hacia la población, hacia la ciudadanía y a las comunidades indígenas, ¿no? Y eso es algo que Vallejo lo tenía muy presente y que lo expone como un tema ya más profundo, la crítica al capitalismo o al imperialismo que se vivía entonces. Vamos a ir con la última cita, que es parte de su libro Escalas Melografiadas, de un cuento que se llama Muro Noroeste. Y empieza así. El hombre que ignora a qué temperatura, con qué suficiencia acaba un algo y empieza otro algo, que ignora desde qué matiz el blanco ya es blanco y hasta dónde, que no sabe ni sabrá jamás qué hora empezamos a vivir, qué hora empezamos a morir, cuándo lloramos, cuándo reímos, dónde el sonido limita con la forma en los labios que dicen yo, no alcanzará. No puede alcanzar a saber hasta qué grado de verdad un hecho calificado de criminal es criminal. El hombre que ignora a qué hora el uno acaba de hacer uno y empieza a hacer dos, que hasta dentro de la exactitud matemática carece de la inconquistable plenitud de la sabiduría, ¿cómo podrá nunca alcanzar a fijar el sustantivo momento delincuente de un hecho a través de una urdimbre de motivos de destino dentro del gran engranaje de fuerzas que mueven a seres y cosas enfrente de cosas y seres? La justicia sola sí es infalible, cuando no ve a través de los estentorios espejuelos de los jueces, cuando no está escrita en los códigos, cuando no ha menester de cárceles ni guardias. Aquí vemos una visión bastante personal de la justicia que tenía César Vallejo, ¿no? Como les había comentado, él había también estado en prisión de forma injusta. Entonces, Vallejo no va a confiar en ese engranaje, en ese sistema burocrático judicial peruano, ¿no? Entonces, él lo refleja en esto. La justicia no puede ser juzgada, digamos, por hombres que estén tan alejados, o que es lo que de alguna forma transmite Vallejo, ¿no? Nadie que sepa definir qué es lo criminal está apto para juzgar o decir qué cosa es un criminal, ¿no? O qué cosa es un acto delictivo. Entonces, Vallejo critica mucho eso, ¿no? Él estuvo 4 meses en prisión, sufrió muchísimo en la cárcel, y tuvo una pésima impresión de nuestro sistema de justicia, ¿no?
Creo que a modo de conclusiones podemos tener varias en general, ¿no? Una de ellas es que el rótulo de poeta universal se debe a esa preocupación constante, íntima que tuvo César Vallejo acerca de la humanidad entera, ¿no? Por el dolor, el sufrimiento de las personas y su presencia en el mundo como algo transformador. Ahora, políticamente Vallejo tuvo ideas afines al comunismo y al socialismo, como les había explicado, en el sentido de traer una igualdad de condiciones y sobre todo otorgar el poder a las masas trabajadoras y a los obreros, ¿no? Vallejo se sintió muy identificado con con estas injusticias, con estos pesares que sufrían los obreros, más en la práctica que en la teoría, de hecho, ¿no? Sus propias experiencias de infortunios, de desgracias, van a influir mucho en el estilo único que tiene César Vallejo, ¿no? Hay un quiebre de la gramática, del orden de las palabras, de la sintaxis, que es muy visible, ¿no? De hecho, sus trabajos pueden inscribirse primero al modernismo, por la renovación digamos, de las palabras, inicialmente, luego el vanguardismo, con una experimentación ya formal de sus textos, de sus escritos, y luego el indigenismo, ¿no? Fue en resumen un escritor comprometido con su época y ya en sus años finales, ¿no? Eso sería básicamente el resumen que podría hacerles de César Vallejo. Espero que les haya gustado este programa y sobre todo les haya servido para adentrarse más en César Vallejo y sobre todo leerlo más, ¿no? Tanto su narrativa, tanto en cuentos como en novelas, son muy importantes, ¿no? Fabla Salvaje, en realidad, que es uno de los textos que me olvidaba ya poco antes de culminar este programa, trata también, es de un tipo indigenista, ¿no? Habla también de los problemas que tiene un matrimonio, ¿no? Un matrimonio campesino. Entonces, muy importante, porque también podemos acercarnos un poquito a lo que se vivía en esos años de 1920, 1930 en el Perú, o incluso antes, ¿no? Con la llegada del imperialismo. Eso sería todo. Muchas gracias por sintonizar también con Radio Conexión Vida. No se olviden de visitar nuestra página web www.conexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.